Muy buenos días, agradecemos su presencia y puntualidad en este webinar. En breve iniciamos. Buen día, estimados estudiantes de la Universidad Don Bosco e invitados. Es un honor darles la más cordial bienvenida a este webinar titulado Ciberseguridad, el último samurái, organizado por la Asociación Salesiana de Estudiantes de Ciencias de la Computación y el capítulo de ISACA San Salvador. Quisiera destacar especialmente la valiosa colaboración continua que el capítulo de ISACA San Salvador mantiene con la Universidad Don Bosco, Para ISACA Capítulo San Salvador, el principal propósito es el de promover la educación de las personas para la mejora y desarrollo de sus capacidades relacionadas a los campos de gobierno, TI, auditoría de sistemas de información, seguridad, control y aseguramiento. Su compromiso con la excelencia y la educación continua se refleja en cada iniciativa y proyecto que llevan a cabo. Agradecemos profundamente al personal del capítulo de ISACA San Salvador por su dedicación y esfuerzo, por su esfuerzo incansable para hacer posible este evento. Hoy nos reunimos para explorar los desafíos y oportunidades que la ciberseguridad nos presenta en la actualidad, ya que la tecnología se ha convertido en una parte integral de nuestras vidas y con ello la necesidad de proteger nuestra información y sistemas de posibles amenazas cibernéticas. Este evento
Es especialmente significativo porque contamos con la participación de una destacada experta en el tema, Lic Ana Guadalupe Figueroa Aristón. Ella es licenciada en Gerencia Informática de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Posee una maestría en Administración de Empresas y una especialización en negocios, negocios internacionales. Nuestra ponente cuenta con más de 15 años de experiencia en el ciclo de vida de las aplicaciones, desempeñándose como Scrum Master y realizando auditorías tanto externas como internas. Actualmente lidera proyectos de implementación de tecnologías de la información en un grupo financiero. Además, ha sido catedrática en la Universidad UPED de El Salvador a nivel de pregrado y ha compartido su conocimiento como conferencista en diversos congresos y eventos. Forma parte de la Junta Directiva del capítulo ISACA San Salvador. Es mentora del programa de ciberseguridad para Latinoamérica WOMSE y ha ganado el concurso latinoamericano de jóvenes profesionales de FELEBAN. En temas de inteligencia artificial, ella cree firmemente en la tecnología como un habilitador clave para las estrategias organizacionales. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestro programa de hoy. Invitamos a nuestra ponente, la licenciada Ana Figueroa, a compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. Adelante, licenciada Figueroa. Muchas gracias, Valeria. Buenos días a todos. Permítanme, comparto. Bueno, está de más decirles que para mí es todo un privilegio y realmente un honor poder estar con ustedes esta mañana, poder compartir este momentito con ustedes. Agradecerle, bueno, a Luis, a Valeria, a Isaca y a toda la asociación que nos permite justamente este espacio, ¿no? A la Asociación Salesiana de Estudiantes de Ciencia de la Computación por esta invitación, por generar estos espacios, a la Universidad Don Bosco por promover esa cultura a través de todos los elementos y de todos ustedes estudiantes, y a Isaca por propiciar estos encuentros que permite como facilitador entre la comunidad estudiantil y algunos que otros que ya tenemos un par de años de experiencia ahí en los temas relacionados a la ciberseguridad. Bueno, ya decía Valeria, pues mi nombre es Ana Figueroa. Me apasiona creer un montón que la tecnología es justamente lo que nos permite habilitar todas las estrategias en las compañías, seguridad, desarrollo, innovación, entre otras cosas. Y es importante que cada uno de los que estamos aquí finalmente nos forjemos como esos embajadores integrales en las organizaciones que permitan dar esa visibilidad. Bueno, esta mañana vamos a estar hablando de un taller, ¿no? Que se llama El Último Samurái. Sin más preámbulos, pues damos inicio. ¿Y por qué se llama El Último Samurái? Bueno, hay una figura que se volvió un mito en la cultura japonesa, que son los samuráis. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, una clase de guerreros japoneses que eran completamente de élite y que realizaban el servicio militar para los líderes de ese país en particular. Estas personas contaban con un entrenamiento y eran súper hábiles montando caballo, utilizando el arca, utilizando la espada, entre otros elementos que tenían justamente para defenderse de los ataques de otras tribus, de otros pueblos, de otras ciudades. Y justamente llevaban esa armadura especial y característica que cuando los veíamos y ahora en la actualidad que nosotros vemos imágenes, sabemos que ese es un samurái. Y algo importante dentro de esa cultura es que tenían un código de honor y ese código de honor se llama Bushido. Bueno, estos guerreros no eran personas elegidas entre la comunidad, realmente ellos eran parte del pueblo campesino y eso significa que cualquiera podía ser un samurái, absolutamente cualquiera del pueblo. Y el objetivo principal era proteger las tierras, proteger el espacio, proteger la ciudad de esas invasiones que constantemente, pues en aquel momento se tenían de cara a crear más terrenos, a crear ciudades más grandes, a conquistar incluso continentes. Y es por esa razón que esa palabra samurái tiene un significado bien particular que significa servir. En la actualidad, de hecho, se volvió tan famosa esa figura que tenemos una serie de películas, una serie de series, para la redundancia,
que nos explican la vida, que nos explican historias, donde los samuráis son el personaje principal. En la actualidad, la que se está emitiendo, por si de pronto alguien por ahí le llama la atención el tema, es Shogun, que está en la plataforma de Disney y justamente retrata cómo en la vida cotidiana ellos se preparaban para enfrentar esas guerras y justamente las estrategias que seguían para definir, ¿no?, la ganancia o la pérdida en las batallas. ¿Y por qué estábamos hablando del samurái? Bueno, esta mañana tampoco la intención es darle una clase de historia de cultura japonesa, sino que lo vamos a enlazar a un tema relevante que todos estamos viviendo en la actualidad, que es la ciberseguridad. Y por ahí hemos escuchado una cantidad de noticias y hemos visto que todos los países han recibido ataques de ciberseguridad y nuestro país no está haciendo la excepción. Todos los días estamos constantemente siendo atacados a nivel de información, a nivel de dispositivos y a nivel incluso de nosotros como personas, con el objetivo de robarnos información. ¿Y por qué eso? Porque la información se volvió el petróleo, porque la información se volvió el oro, porque la información se volvió ese bien tan valioso que todo mundo quiere tener en su poder, porque la información, dicen por ahí, da poder. Y en las compañías, la información es justamente el activo más valioso de cualquier empresa. Y esta información pues suele ser sensible y garantiza justamente la privacidad de individuos, de empresas y de gobiernos. Y cada vez en la actualidad pues las compañías siguen creciendo, siguen innovando, estamos viendo tecnologías emergentes como inteligencia artificial, como robótica, entre otras cosas. Entonces el mundo se vuelve digitalizable. Todas las transacciones que nosotros hacemos, normalmente las estamos haciendo en la palma de la mano con nuestro celular. ¿Cuántos de ustedes están conectados, por ejemplo, a este webinar desde sus celulares, desde sus tablets? Ya no necesito estar situada en un escritorio, sentada en una computadora, para poder accesar, por ejemplo, a un webinar. Y muchas de esas cosas justamente las hacemos desde la palma de nuestra mano. Dentro de la ciberseguridad, cuando hablamos de la rama de la ciberseguridad, tenemos tres características que son las que se buscan proteger en la información. La primera, confidencialidad. ¿Y qué significa eso? Que los datos solo son accesibles para aquellos autorizados a acceder a ellos. Es decir, si yo no tengo permiso de ver el salario de las personas, ese dato tiene que estar resguardado. Solo lo pueden ver áreas como recursos humanos, por ejemplo. Si yo trabajo en un banco, no puedo, no debería, de ver la información financiera de las personas. ¿Cuánto tiene de saldo la cuenta bancaria de X persona? Yo no debería de tener acceso a verlo. ¿Por qué? Porque esa información se vuelve confidencial. ¿Qué otra característica tenemos en la mitad? Integridad. ¿Qué significa eso? Que me aseguro que los datos no son alterados y tampoco modificados de manera no autorizada. Es decir, todos los cambios en la información de la compañía están debidamente respaldados y tienen una razón de ser. Yo no puedo venir arbitrariamente y bueno, yo quiero cambiarme mi salario para ganar más, entonces yo vengo y me actualizo el dato. No, pues tiene que existir un proceso y únicamente las personas que tienen acceso o ese privilegio van a poder actualizar información. Miren, yo me equivoqué, necesito borrar la transacción. Incluso las áreas de tecnología no debemos de tener acceso a eliminar información de manera arbitraria, ni siquiera cuando supuestamente tenemos permiso. ¿Por qué? Porque yo necesito garantizar que mi base de datos sea íntegra. Es decir, yo no puedo eliminar registros, lo que puedo hacer es deshabilitarlos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en algún momento yo necesito data histórica. ¿Y qué pasa si yo empiezo a eliminar arbitrariamente? Rompo la integridad justamente de la información. ¿Y qué última característica tenemos por ahí? La disponibilidad. ¿Qué significa eso? Que si yo necesito conectarme en este momento a un sistema, el sistema no está caído. Yo puedo consultar la información. Que los datos que necesito en este momento son accesibles. Que los datos o las transacciones que necesite realizar operativamente están disponibles cuando sean requeridos. Yo estoy, por ejemplo, en un fin de mes en la compañía, un fin de mes contable, y necesito generar los estados financieros. ¿Qué pasaría si yo estoy
en un 30 de junio y le doy el botón generar y el estado de cuenta no se genera. No tengo acceso a esos datos. Simple y sencillamente no puedo generar mi cierre mensual como compañía. ¿Qué pasa si yo voy al supermercado y la persona de la caja no me puede escanear los códigos de los productos, ni me puede decir, mire, usted tiene que pagar $10 por todo lo que lleva? No se pueden hacer las transacciones. ¿Por qué? Porque la información no está disponible. Entonces, estas tres características son las que se resguardan desde la ciberseguridad y tenemos que dar fe que todas las estrategias que estamos generando de cara a la ciberseguridad van en línea para proteger estos tres atributos de la información. Y bueno, la pregunta entonces natural es, ¿cómo lo hacemos? Por ahí ya hay mentes pensantes, digamos, el tema de ciberseguridad no es algo que salió este año, no es algo que salió hace 3 años. Hemos venido hablando de ciberseguridad más de 20 años. ¿Por qué? Porque la tecnología fue evolucionando, nosotros nos fuimos sumando a esa ola, como les decía al inicio, toda nuestra información pues ya está en medios digitales. A esa razón de ser, vino el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que por sus siglas en inglés se llama NIST, y ellos promueven la innovación mediante los avances ¿en qué? En normas y en tecnología. Ellos dijeron, a ver, aquí nos tenemos que poner en regla todos, tenemos que ir sobre el mismo camino, porque de pronto habían personas que pensaban de una manera, otros habían que pensar de otra forma, y teníamos justamente que trabajar en conjunto. Viene este marco, NIST, y constituye una serie de normas y mejores prácticas que ayudan a esas organizaciones a mejorar la gestión del riesgo en ciberseguridad. Y cuando hablamos de riesgo, hablamos de cualquier situación inesperada que nos puede pasar como compañías, pero incluso como personas. Por ejemplo, yo tenía el riesgo de que como estaba lloviendo, no fuera a tener internet estable. Yo tengo el riesgo de que como está lloviendo, la energía eléctrica se va de la casa. Y entonces, ¿qué hacemos con el webinar? ¿Cómo me presento? Bueno, entonces yo gestiono ese riesgo y digo, bueno, la opción que puedo tener es voy a cargar mi laptop por si se va la energía, entonces trabajo con la batería de la computadora. Las organizaciones hacen eso también. ¿Qué pasa si la organización es la que se queda sin energía eléctrica? Bueno, normalmente tienen una planta eléctrica. ¿Qué pasa si la organización es la que se queda sin internet? Digamos, ellos trabajan con plataformas en nubes. Ah, bueno, entonces yo tengo un segundo enlace que me permite conectarme a internet. Entonces, NIST viene a darnos una serie de sugerencias en categorías para justamente validar que los controles que yo estoy poniendo o esas acciones que estoy realizando van en pro de mejorar esa gestión de riesgo. Y está diseñado, algo bien importante es que NIST está diseñado para ser tan flexible que se adapta con cualquier compañía, con cualquier sector, con cualquier industria. Si yo soy una industria financiera, puedo aplicar NIST. Si yo soy una industria comercial, puedo aplicar NIST. Si yo tengo, por ejemplo, un centro de logística de abastecimiento, yo puedo aplicar NIST. Es más, NIST también lo puedo aplicar en mi vida personal, con mis finanzas, con mis datos, con mis dispositivos, con mis celulares, con mis tabletas, con mi computadora, lo puedo aplicar. Y entonces, ¿cómo se relaciona NIST y ese samurái que hemos venido a hablar? NIST se divide en 5 fases y a lo largo de todo el webinar vamos a estar hablando justamente de esas fases con las que vamos a venir trabajando. Y algo bien importante que hacía el samurái en aquel momento es que él era consciente del entorno y de las amenazas de su pueblo. Entonces, la primera fase de NIST nos dice, hey, identifiquemos. Entonces venía el samurái y se paraba en lo más alto de las montañas y visualizaba cuáles eran los riesgos o las amenazas que tenía su pueblo. Por ejemplo, yo estaba cerca de un lago. Bueno, ese lago, a través de sus ríos, se podía desbordar y me inundaba el pueblo. Ese era un riesgo. Yo podía visualizar que a través del mar me podían atacar. Ese era un riesgo. Yo podía visualizar que mi pueblo estaba justamente a la par de un volcán. Y miren, aquí tenemos que hacer algo porque eso no lo puedo controlar. Pero él era consciente de ese entorno y de los puntos débiles. ¿Y qué nos dice NIST aquí? Que la fase de identificar en una organización
debe entender y debe gestionar esas amenazas relacionadas con la ciberseguridad. Es decir, identificar mis activos críticos de información, evaluar esas vulnerabilidades, comprender esas amenazas y entender el impacto de posibles incidentes. Voy a seguir con el ejemplo que les planteaba de la energía eléctrica. Yo me di cuenta que el webinar es el activo crítico de este día para mí. Mi computadora, a través de la cual estoy dando este webinar, es mi activo crítico. Sin ella, probablemente no la puedo dar. Y evalúo la vulnerabilidad. Está lloviendo, tenemos una red inestable, se puede ir la energía eléctrica. Comprendo esa amenaza y entiendo que si se va la energía, que si se va el internet, yo no podría dar este taller. Y entonces me doy cuenta de elementos que quizás para mí no eran tan visibles y en ese momento empiezo a ser consciente de todo ese entorno y me empiezo a preguntar como organización, ¿cuáles son las actividades empresariales que absolutamente deben continuar? Si yo, por ejemplo, soy un supermercado, ¿qué pasaría si yo no tengo productos, si yo no tengo mi sistema de inventario para tener contabilizado cuántas cajas de cereales he vendido y cuántas necesito comprar? De repente me quedo desabastecida. ¿Cuántos clientes voy a perder por no tener cereales en mi supermercado? Si soy un banco, ¿cuál es la actividad empresarial necesaria para que yo pueda operar? Bueno, por ejemplo, una actividad necesaria para operar es que mis clientes puedan hacer uso de su dinero, porque finalmente el dinero no es mío como banco, sino es de mis clientes, de las personas que confían en mí. Entonces, esas transacciones de retiro de dinero deben estar disponibles para los usuarios, porque sin eso no hay razón de ser del banco. ¿Cuántas empresas no saben cuáles son sus actividades necesarias del día a día? En estos años donde he realizado distintas auditorías, me he dado cuenta justamente que hay empresas que ni saben dónde están paradas. Y cuando uno les pregunta qué es lo que podemos dejar de hacer, siempre la respuesta es nada. No podemos dejar de hacer nada. ¿Por qué? Porque es que si no opero, entonces dejo de recibir un ingreso. Sí, pero así como en nuestra vida personal, no podemos hacerlo todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo necesito identificar esas actividades puntuales con las que si no están operando, entonces yo no tengo razón de ser como organización. Otra pregunta importantísima. Tengo un inventario de hardware y software. ¿Y qué significa eso? Que tengo listados los dispositivos de mis empleados, de mis colaboradores, que tengo listado toda la gama de servidores que tengo conectados, que tengo las especificaciones, que de repente no venga una pregunta, bueno, ¿y esa información dónde la tengo almacenada? Ah, no sé a dónde. ¿Cuántas bases de datos maneja la organización, por ejemplo? Y ese inventario tiene que estar actualizado. También nos pasa que una vez lo levantamos, pasaron 5 años y no lo volvimos a actualizar. Entonces, hay que estar constantemente actualizando esa información. Y terminamos con la pregunta, ¿cuáles de todos esos activos de información son realmente críticos? ¿Cuáles son justamente la razón de ser de la organización y que sin ellos yo no puedo trabajar? Por ejemplo, una base de datos transaccional. Sin esa base de datos transaccional no me sirve tener una gama de servidores. No me sirve estar en una nube si yo no tengo datos con los que justamente trabajar. Hay empresas, a esta fecha estamos en 2024, que todavía no han identificado esos activos críticos. Pasamos a la fase número 2, que se llama proteger. El samurái sabía que podía desencadenarse una guerra, que él podía ir a la batalla, pero él no iba con su camiseta, con su pantalón, con sus tenis y se iba a pelear. Él fortalecía su defensa, él tenía una armadura. Constantemente ellos tenían herreros que se dedicaban a pulir las katanas, a hacer esos cascos que justamente protegieran al samurái. ¿Por qué? Porque podía venir una flecha, porque en ese entonces ya podían haber pistolas. Entonces era un evento en el cual el samurái podía perder su vida. Entonces él se fortalecía, él decía, bueno, ya identifiqué las amenazas, ¿cómo las voy a contrarrestar? Y justamente eso es lo que nos dice NIST
desde su fase de proteger. Esto se centra en implementar controles. Y si quieren, sustituimos esa palabra controles y decimos actividades que me permitan ¿el qué? Proteger aquellos activos críticos que yo ya identifiqué. Identifiqué que el Excel con el que trabajamos el inventario, sin ese Excel yo no puedo seguir operando. ¿Por qué? Porque ahí tengo, no sé, el inventario de entradas, de salidas, de costo promedio, por ejemplo, y sin ese Excel yo no puedo trabajar. Bueno, entonces hay que proteger ese archivo en Excel, por ejemplo. Hay que proteger esa base de datos. Entonces, eso incluye una medida de seguridad física, pero es que también lógica. ¿Por qué? Porque también dependerá del activo crítico que yo identifiqué. ¿Qué pasa si mi activo crítico es un servidor de base de datos? Bueno, entonces tengo que ponerle medidas físicas en un data center. ¿Y cuáles pueden ser esas medidas físicas en el data center? Protegerlo contra incendios, protegerlo contra inundaciones, que esté a temperatura fría que le permita funcionar sin sobrecalentarse. Por ejemplo, ¿cuántos data centers en este momento no tienen ninguna de esas medidas? Y entonces se vienen los temporales en nuestro país, que es sumamente clásico en invierno, y no prevemos eso, y se viene el temporal y se me inundó el data center. O incluso me voy un poquito más extrema. ¿Cuántos servidores ni siquiera están en un data center? Lo tenemos debajo del escritorio. Y me he ido a encontrar un montón de empresas que lo tienen ahí, como que es un CPU adicional. Y se conecta a uno y se conecta a otro, y es más, en una organización se conectaban a jugar. Era como su servidor de juegos. Aparte de que era el servidor de base de datos, era un servidor de juegos, y ahí todo el mundo se conectaba para poder hacer partidas en línea. Miren qué interesante. Y entonces aquí las preguntas son, ¿existen respaldos de información? O sea, estoy constantemente haciendo respaldos de información de mi base de datos, por ejemplo. Estoy archivando las versiones de aquellos archivos que son esenciales para mi operación. Por ejemplo, decíamos, bueno, este inventario, que lo tengo en un Excel, por ejemplo. Yo tengo constantemente las versiones de ese archivo en Excel. Y algo más importante todavía, ¿ese respaldo funciona? Porque a veces lo que hacemos, sí, yo he respaldado y antes, cuando ustedes están súper jóvenes, en aquel momento, hace un montón de años, utilizábamos disquete y pasaba mucho que el disquete fallaba y cuando lo poníamos en el CPU, entonces yo no podía leer información y la clásica era, mire, es que aquí tengo la tarea, pero es que no la podemos ver. Sigue pasando eso en nuestra actualidad. Hacemos el respaldo, pero resulta que la copia de ese respaldo quedó corrupta. No la puedo leer, no hay forma, hay un error en la información y cuando se dan las situaciones, yo no tengo un respaldo de la información que correctamente esté funcionando. Se protegen los datos sensibles. Hemos hecho catalogar, digamos, todos los datos entre sensible y no sensible, información pública, información confidencial, información restringida. Hemos hecho esa labor. Seguramente en muchas compañías no se está haciendo. En nuestra vida personal, ¿qué información es la que yo puedo publicar, por ejemplo, en una red social? Me he detenido a pensar cuál es mi data sensible. Por ejemplo, mi data sensible puede ser mi número de DUI. Entonces eso no lo voy a publicar en una red social. Mi data sensible, el número de mi tarjeta de crédito. No la debería de estar publicando en ningún lado. Y sin embargo, no nos hacemos esas consultas y vemos de pronto base de datos filtradas con información sensible. Otra pregunta que se hacen constantemente a través de este marco de trabajo es, ¿se gestionan esas vulnerabilidades? A ver, yo tengo una vulnerabilidad que mi contraseña de correo electrónico, por ejemplo, se pueda filtrar. ¿Por qué? Porque sabemos que ataques de fuerza bruta existen todos los días y pueden adivinar mi contraseña. ¿Cómo me protejo ante esa amenaza? ¿Cómo gestiono esa vulnerabilidad? Bueno, le pongo, por ejemplo, una autenticación de 2 factores o de multifactor. Ya existen las de multifactor. Entonces, yo puedo gestionar, protegerme de esa manera. ¿Cómo está gestionando la empresa las vulnerabilidades de parchado de servidores que constantemente hay que estarlas haciendo? O tengo ese servidor actualizado de hace 2 años y no volví a actualizar
porque incluso hay compañías que ni siquiera están pagando la licencia oficial. Entonces, claramente, como no tengo una licencia oficial, los parches de actualización pues no están llegando en el momento oportuno. Y por ahí empiezo a tener agujeros de seguridad que ni siquiera me he tomado la tarea de identificar y mucho menos de contrarrestar o proteger. Se efectúan capacitaciones a los usuarios. Esa es la razón por la que estamos aquí. Todos tenemos que ser sensibles y estar debidamente capacitados porque los ataques cibernéticos, lo decía al inicio, están llegando todos los días, a todas horas. Y tenemos que estar preparados. Algún día nos va a pasar. ¿Qué vamos a hacer para contrarrestar esa situación? Y en las compañías no es responsable solo el área de tecnología, no es responsable solamente el oficial de seguridad. La ciberseguridad es una tarea de todos. ¿Por qué? Porque se dice por ahí, el eslabón más débil de una cadena de cosas terminamos siendo nosotros. Nosotros le damos clic a los enlaces en el correo electrónico. Me llega un mensajito de texto y yo, ¿qué es lo que hago? Darle clic. Y por ahí empiezan a generarse ataques. Llega una persona y me dice, se hace pasar por un familiar mío y yo, como creo que si es esta persona, le empiezo a contestar y empiezo a mantener una conversación. Esas prácticas son las que tenemos que empezar a contrarrestar y en las organizaciones eso es clave. Yo puedo tener muchos controles, muchas medidas implementadas, pero si mi usuario no está consciente de esos riesgos, no está consciente de esas amenazas como ese samurái, muy difícilmente vamos a poder proteger nuestra casa, nuestra organización y nuestra integridad, incluso como personas. Pasamos a la tercera fase, que es detectar. Y aquí el samurái tenía una percepción aguda tan fuerte que él estaba, por ejemplo, en el bosque, pero él escuchaba un ruido. Y él sabía que podía ser un potencial ataque. Y él estaba pendiente del entorno, lo veíamos al inicio, identificaba ese entorno. Pero aparte de identificar ese entorno, tiene que percibir esas amenazas. Tiene que tener esa sensibilidad de saber por dónde puede llegar un ataque y en el momento que llegue ese ataque, estar listo para la batalla. Si se fijan en la imagen, el samurái no está sentado, el samurái no está esperando que llegue el ataque, el samurái está listo para la batalla. Y las organizaciones tenemos que estar listas para cuando nos ocurran ciertos eventos de ciberseguridad. ¿Y aquí qué hacemos? Bueno, justamente establecemos o definimos o pulimos incluso las capacidades para identificar la ocurrencia de un evento. Se fue la luz en mi casa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Se fue el internet en mi casa. ¿Cómo voy a accionar? Se filtraron mis datos en la web. ¿Cómo voy a accionar? ¿A dónde tengo que pedir a ciertos sitios que borren mi información, por ejemplo? Se filtraron mis datos financieros. ¿Cómo voy a accionar desde mi persona para que esos datos no estén en la red? Se filtró mi base de datos como organización. Al menos me di cuenta que se filtró. ¿Cuántos eventos de ciberseguridad hemos visto en las noticias? Que 4 días después, por ejemplo, la empresa se dio cuenta que le habían robado la información. Que 5 días después se dieron cuenta que le robaron la información. ¿Ustedes creen que cuando se roban esas bases de datos de 200 gigas, fueron en media hora que se copiaron esos datos? No, pasaron semanas quizás copiándose esa información. Y sin embargo, la compañía ni cuenta se dio. Y si alguien se dio cuenta, ni siquiera lo reportó. Entonces, en esta fase es cuando estamos alertas. Estoy viendo transacciones sospechosas. Ah, bueno, no solo las dejo pasar. Me están cayendo alertas a mi correo electrónico. No solo lo dejo pasar. Por ejemplo, los que tienen productos financieros, cuando hay un movimiento en esos productos financieros, normalmente los bancos le mandan a uno una alerta, un mensajito de texto, un correo. Mire, usted acaba de iniciar sesión en la aplicación móvil. Se acaba de cambiar la contraseña en la aplicación móvil. Se acaba de efectuar un cargo a su tarjeta de crédito. ¿Y qué pasa si cada uno de nosotros ni siquiera vemos las alertas? De nada sirve que el banco me esté reportando cosas si yo no me doy cuenta. Y eso pasa también en las organizaciones. Tenemos alertas a través de correos electrónicos que llegan a personas
¿Y saben qué es lo que pasa? Que las personas las mandan a spam. No lo leen, lo dejan para mañana. Bueno, se me acumularon 5, es que nunca ha pasado nada, entonces, ¿yo para qué voy a estar perdiendo el tiempo leyendo todos los reportes? Dejamos logs en las aplicaciones y quién es la persona que está constantemente leyendo esos logs. O es que voy a ir a ver el log hasta que haya un error. Eso también sucede. Como desarrolladores, implementamos medidas de seguridad y una de esas es dejar un log de transacciones. La pregunta es, ¿hay una persona que en su día a día tiene como actividad principal ir a leer esos logs? Ir a ver si hay información ahí importante para detectar. ¿Qué hacemos entonces aquí en detectar? Implementar sistemas y procesos que justamente me permitan detectar esos incidentes, monitorear la seguridad, analizar esos registros y hay algo importante, levantemos la mano. Señores, aquí está sucediendo algo. Tengo que reportar que hay unas transacciones que no son las correctas. Se detectan esos accesos no autorizados, código malicioso, escaneos, monitoreo de conexiones desde el software, desde los dispositivos. Yo conecto una USB y, por ejemplo, me doy cuenta que hay personas incluso que tienen permisos a leer memorias USBs o los tengo quizás todos bloqueados o es que ni siquiera lo he pensado. ¿Cuáles son los roles y responsabilidades de los colaboradores? Esto es súper importante. A ver, yo me di cuenta que algo sucedió. Yo me di cuenta que un registro no es el correcto, está corrupto. Pero ¿a quién le voy a reportar eso? ¿Cuál es mi rol dentro de la cadena de incidentes? ¿Soy yo quien gestiona? ¿Yo soy nada más quien reporta? ¿A quién le voy a reportar? Y cuando le reportan a las personas, ¿qué van a hacer esas personas? A mí me pasó que estábamos en una compañía y se detecta una intrusión. Justamente durante el periodo de auditoría se detectó la intrusión. Y en el usuario, digamos, la persona estaba consciente y levanta la mano y dice, tecnología, está sucediendo esto. Pero a la persona que se lo dijo, esa persona no sabía qué hacer. Esa persona era un desarrollador y él no sabía a quién le tenía que reportar. Entonces, dentro de tecnología tenemos roles y personas con responsabilidades claras y que sean conscientes, no solo para llenar un papel, no solo para cumplir con la ley de seguridad, con la ISO 27000, no, realmente conscientes de lo que les toca que hacer cuando se dé un evento de seguridad, un incidente de seguridad, ¿cómo lo voy a gestionar? Eso es bien importante que las compañías lo tengan claro. ¿Cuántos planes de atención de incidentes de seguridad se crearon y se dejaron en el olvido? Nos vamos a dar cuenta en otras fases la importancia de actualizar eso. ¿Cómo se comunican los hallazgos? Le voy a escribir un WhatsApp a la persona a la que le tengo que reportar. ¿Hay un canal dirigido? ¿Hay un correo electrónico al que le tengo que escribir? ¿O lo tengo que ir a buscar? ¿O está en otro país? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo comunico? Y es más, ¿cómo lo comunico hacia afuera de la organización? Eso también es clave al momento de gestionar los incidentes. Se analizan esos impactos de los eventos. Recuerden que aquí en detectar ya no sucedió. Aquí ya se robaron mi información. Aquí ya se filtraron mis datos. ¿Me doy cuenta el impacto que tiene eso? Bueno, me hicieron un cargo a mi tarjeta de crédito. Fueron 5 centavos, fueron $5,000. Me toparon la tarjeta de crédito o afortunadamente no tenía dinero y bueno, la transacción no se dio. Pero ¿cuál es el impacto que tiene eso? ¿Cuál es el impacto que me roben mi contraseña de correo electrónico? Puede ser esa contraseña, o bueno, ese correo electrónico más bien, no lo utilizaba. Era nada más para registrarme en páginas, era nada más para recibir publicidad de X cosas. Entonces, no me afecta que me hayan robado las credenciales. Distinto es que sea el correo que yo normalmente utilizo para mis tareas, para mi vida personal, para mis contraseñas, por ejemplo. Entonces, ahí sí ya se vuelve crítico. ¿Qué pasa si me roban la información de mi correo personal de la organización? Ah, tengo la información de todo lo que yo hago en el día a día. Eso genera un impacto. Y ya no un impacto solo a mí, un impacto hacia la organización.
¿Qué pasa si a la organización le roban los datos de los clientes? ¿A quién le da un impacto? Sí, a mí como organización me da un impacto, pero es más desde la imagen. Pero los datos filtrados de mis clientes le generan un impacto a mis clientes, porque su información es la que anda pululando en la red. Entonces, ¿realmente conocemos ese impacto o los tratamos de minimizar? Ah, sí, me robaron la información, pero es que a eso a todas las compañías le pasa. Ah, sí, me robaron las credenciales de acceso de mi correo, pero voy a crear uno nuevo, no pasa nada. ¿Cuántas juntas directivas de organizaciones dicen esos mismos discursos? No se preocupen, se robaron la información, pero es que las contraseñas estaban cifradas. Sí, señor, pero así como yo cifré una contraseña, le puedo hacer ingeniería y entonces obtener la contraseña que tiene que ser. No, no se preocupen, está seguro. Me robaron, sí, pero todo está seguro, no se preocupen, bajo control. Eso no es cierto. ¿Qué acciones son las que se van a tomar para mitigar esos impactos? Fase número 4. Cuando ya no sucede, que estamos alertas, que ya se vino la batalla, que traspasaron las murallas de mi pueblo, no crean que el samurái se quedaba y entonces, ¿qué hacemos? Reunámonos todos y veamos qué vamos a hacer. Vamos a preguntarle a mi jefe para ver qué es lo que vamos a hacer, porque es que acaban de atacarnos. No, el samurái ya sabía cuál era su posición, él ya sabía, porque estaba alerta, él ya sabía a dónde había sido la intrusión y tomaba su equipo y se iba a la batalla. Tomaba una acción decisiva. Él sabía que no se podía quedar sentado, que o se moría él o se morían sus familiares, sus amigos, todo el pueblo se podía morir. Entonces, él accionaba. Y eso es lo que las compañías tienen que hacer. No se pueden quedar pasivas si nos robaron la información. ¿Y qué van a hacer? Bueno, voy a pagar el rescate, ni modo, lo voy a pagar. Y ya, seguimos adelante como que no pasó nada. No, hay que responder. ¿Y qué es lo que nos dice NIST? Bueno, esta fase de respuesta justamente la activamos cuando detectamos el incidente de ciberseguridad. Me cae una alerta de que se hizo un cargo no autorizado a mi tarjeta de crédito, uno que yo no hice. ¿Qué es lo que naturalmente hacemos? Llamamos al banco. Mire, me acaba de caer, por favor, bloquéeme la tarjeta. La perdí. Por favor, bloquéeme la tarjeta. Entonces, yo lo que hago es establecer planes y procedimientos para responder de una manera eficaz, mitigando el qué, esos impactos que yo ya me di cuenta. Se robaron la información de los clientes. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para que el impacto hacia mis clientes no sea tan fuerte? ¿Cómo voy a restaurar el servicio y de esos sistemas afectados lo más rápido posible? Se me inundó el data center. Nos quedamos ahí sin data center. Bueno, esperemos una semana que se quiten las lluvias. No, empezamos a sacar el agua, empezamos a ver cómo rescatar ese equipo, si es que se puede rescatar. Y empezamos a ver y decir, ok, ¿dónde tengo mis respaldos? Lo voy a poner para que sigamos en línea todos. ¿Se cae la nube? Bueno, entonces voy a tener sistemas de respaldo locales para que mi negocio siga funcionando. ¿Por qué? Porque no puede ser que el supermercado deje de vender, por ejemplo. Yo tengo que tener una operación constante. Hay un montón de clientes esperando a comprar productos. ¿Qué pasa si yo no tengo sistema? Se vuelve un caos total. Yo, como organización, dejo de ganar dinero. Entonces, yo tengo que restaurar esos servicios. ¿Y cómo hacemos esa restauración? Primero, yo tengo que conocer cuál es el tiempo óptimo para poder estar en línea. Hay empresas que por su naturaleza tienen que estar siempre 24/7 activas. No se pueden dar el lujo de estar incluso 5 segundos fuera de línea. ¿Por qué? Porque son sistemas justamente críticos. Ustedes se imaginan, ahora que hay guerras entre Rusia, entre Ucrania y otros países, y bueno, el caso particular de Israel, ¿ustedes creen que Israel se puede dar el lujo de tener tiempo abajo el sistema de los misiles, por ejemplo? Ese sistema que empieza, que cada vez que tiene un ataque dispara cohetes para repeler ese ataque, ese escudo que ellos tienen ahí. ¿Ustedes creen que ellos se pueden dar el lujo de estar fuera de línea? Ah, es que se fue la luz, ahorita no funciona el sistema y llega el ataque. No, ese es un sistema crítico para ellos.
Y entonces ellos tienen que estar 24/7 funcionando para que cuando llegue el ataque, ellos puedan accionar y repeler ese ataque. En las organizaciones también pasa eso. Yo tengo que tener claro qué procesos, y por eso al inicio hablábamos de activos críticos, qué procesos, qué activos, qué dispositivos, qué servidores, qué archivos, qué correos electrónicos son críticos en mi organización y tener una contingencia. ¿Por qué? Porque sabemos que las fallas pueden existir. La tecnología puede fallar, pero la organización tiene que seguir operando y ese es nuestro reto desde las áreas de tecnología, cómo hacemos que las estrategias de las organizaciones, decía yo, se puedan concretizar, que la rentabilidad que está buscando el accionista se pueda lograr, que las utilidades se alcancen. Todo eso depende en gran medida de lo que nosotros estamos haciendo desde la tecnología. También otro punto importante es cuánta información estoy dispuesta como organización a perder. Ese es otro tema. Por ejemplo, yo puedo estar constantemente haciendo fotos y algo que a mí me sucede un montón. Yo quiero hacer respaldos de mis fotos. Yo, foto que tomo, la quiero respaldar, pero es que llega un punto en el que mi dispositivo ya no tiene espacio, que la nube, por ejemplo, ya no tiene espacio y tengo que ir pagando y pagando cada vez más y uno dice, bueno, no, ya no voy a seguir pagando, hasta aquí llego. ¿Y qué es lo que normalmente hacemos? Nos regresamos al pasado y ver qué cosas sí puedo eliminar. ¿Realmente sí quiero tener esta foto? Y bueno, ahí está uno eliminando, eliminando, eliminando. ¿Por qué? Porque el espacio es finito, los recursos son finitos. En las organizaciones también los recursos son finitos. Si nosotros todavía trabajamos con expedientes, esos expedientes físicos los tengo que guardar en una bodega y esa bodega tiene un costo. Y esa bodega yo no la puedo ir, no sé, ahora tiene este tamaño, pero es que mañana la necesito más grande y es que dentro de un año necesito que todavía sea más grande. Cuando yo me paso a digitalizar los expedientes, subimos imágenes. Le tomamos una foto al expediente físico o empiezo a generar una serie de transacciones que las termino guardando en un servidor. Ese es un disco duro que también tiene un tamaño físico finito. Entonces las organizaciones quisieran guardar todo también, así como yo quiero guardar las fotos, pero nos damos cuenta que no tenemos los recursos financieros, ni logísticos, ni de espacio para tener toda esa información. Y nos empezamos a deshacer de cosas. ¿Cuánto es lo que yo estoy dispuesta a deshacerme? Esa es la pregunta al momento que yo necesito responder de un ataque de ciberseguridad. Se llevaron las transacciones del día de ahora. Bueno, miren, son las 10 de la mañana, es decir, normalmente yo abro a las 8 de la mañana, llevo 2 horas trabajando. Puedo vivir sin esas 2 horas. Pero, hey, la información del mes pasado no, porque necesito hacer comparativos de utilidades, de cuánto gané, de cuánto perdí. Esa no la puedo perder. Y uno lo que empieza a hacer es respaldos de esa información. Entonces yo me olvido del día actual, pero sí empiezo a ponerle atención a los respaldos del mes anterior, por ejemplo. Esas dos variables son importantísimas que las organizaciones las tengan claras. Y nosotros también, como personas, como usuarios, ¿qué información es la que estoy dispuesta a perder? Miren, yo puedo perder mi Facebook. Ah, pero dice otro, yo no puedo perder mi Instagram porque es que ahí están mis fotos. Yo soy fotógrafo y vivo de eso. Ah, es muy distinto el riesgo. Las organizaciones son iguales. ¿Y qué me pregunto acá? Señores, ¿tengo planes de respuesta a incidentes? Cuando yo he ido a hacer esta pregunta, las empresas me, mire, ¿y qué son los incidentes? A veces hasta el término no lo tenemos claro. Mucho menos voy a tener un plan de respuesta. ¿Y qué es ese plan de respuesta? A ver, nos sucede que se llevaron la información de los clientes. ¿Cuál es el paso 1? ¿Cuál es el paso 2? ¿Cuál es el paso 3? Ese es un plan de respuesta. ¿Hemos probado ese plan de respuesta o solo lo fui a buscar en internet y lo copié y lo pegué en el documento solo para cumplir con el requerimiento que auditoría me pidió? Si yo soy una entidad financiera que estoy regulada por una superintendencia del sector financiero y me piden un plan de respuesta, ¿solo lo hice para salir del compromiso o me tomé la tarea de ver si es factible, si es viable? Me pasó en una organización que decía, el administrador de seguridad es responsable
de realizar acciones. Y cuando me fui a ver el organigrama de la compañía, no había ningún administrador de seguridad. Solo estaba el jefe de tecnología, desarrolladores, soporte. Y para de contar. ¿Quién era entonces el administrador? Ah, es que era un rol que antes existía y mire, pero es que ya no lo volvimos a escribir, está desactualizado. Por eso nos preguntamos, a ver, ¿están actualizados esos planes de seguridad? ¿O fue antes que yo trabajaba, por ejemplo, en servidores locales? Resulta que la organización ahora se trasladó a la nube, pero mi plan de respuesta todavía está enfocado en los servidores locales. Los riesgos de nube ni siquiera. ¿Qué pasa si hay un riesgo en la nube? Bueno, ni siquiera lo tengo en el plan de respuesta. ¿Por qué? Porque no está actualizado. Importante que actualicemos esos planes de respuesta. Hemos coordinado esos planes de respuesta con las partes externas. ¿Y quién es una parte externa? El proveedor, proveedor de base de datos, proveedor de nube, proveedor de enlaces. Ellos ya saben qué es lo que les toca que hacer cuando yo me quedo sin servicio. O nosotros le vamos a ir a preguntar, mire, me quedé sin servicio, ¿yo qué hago? Deme una solución. Porque a veces eso nos pasa. Y aquí me voy a detener un poquito porque pienso que es bien importante que entendamos que si bien es cierto, yo puedo tener un tercero, un proveedor que me ayude a gestionar la seguridad, el impacto de esos incidentes me termina afectando a mí, termina siendo mío. No importa que yo tenga un proveedor en medio, el impacto es para mí como organización. El impacto termina siendo de mi lado, a quien le afecta la reputación, a quien salió en las noticias no es el proveedor, fui yo. Entonces, aunque tengamos tercerizados servicios con proveedores, por favor, tengamos claro que el riesgo sigue siendo nuestro, que no puedo echarle, es que el proveedor no lo hizo, es que la persona que me atiende no me dijo, es que en la propuesta no venía. Es mi tarea como área de tecnología, como encargado de la seguridad, accionar porque el impacto termina siendo mío. Yo subí mi información personal a Facebook porque la quería compartir. Yo subí mi información personal a Instagram. Yo subo TikToks y de repente iba grabando, bueno, y se vieron los números de mi tarjeta. Y ocurre un incidente de seguridad. Esa no es culpa de TikTok, no es culpa de Instagram. Se filtraron mis datos, es que pueden leer mis mensajes. Sí, ellos tienen una responsabilidad, pero el afectado termina siendo yo. La foto, el video, los datos que van a estar publicados son míos. Yo mandé una contraseña a través de WhatsApp y se filtró esa contraseña. Personas no autorizadas pudieron ver esa contraseña. ¿Es culpa de WhatsApp? Sí, no tenía medidas para garantizar la seguridad. Pero el impacto de hacer eso, a quien le van a ver la contraseña no es a WhatsApp, es a mí como persona. Le di clic al enlace que me llegó en el correo electrónico, que me llegó en el mensajito de texto. Mire, usted tiene un paquete, por favor haga clic aquí para darle seguimiento porque alguien le mandó un regalo. Y yo le di clic. ¿De quién es el impacto de darle clic? Es mío, porque es mi celular y porque en mi celular tengo prácticamente toda la información de lo que yo normalmente ejecuto. ¿Cómo mitigo esos incidentes? ¿Conozco realmente el impacto? Se robaron la base de clientes de mi compañía. ¿Y ahora qué hago? Le voy a ir a decir a los clientes, mire, se llevaron mi información, pero no se preocupe, están cifrados. No se preocupe, solo se llevaron su teléfono, su correo, pero solo eso, no pasa nada. Cambie su correo, cambie su número de teléfono, no sucede nada. ¿Cuál es el impacto? Imagínense que eso le suceda a un hospital y se lleven los padecimientos y los tratamientos de los pacientes. Imagínense, yo trabajo en una aseguradora y se filtra la información de las personas que están recibiendo tratamientos médicos. ¿Qué significa eso de cara a esas terceras partes? De cara a las personas que son pacientes. ¿Conozco como organización ese impacto? Entonces, esta fase nos invita justamente qué acciones son las que voy a tomar, porque aquí, señores, ya me atacaron, porque aquí tengo que ver qué es lo que hago y no morirme ahogado.
¿Y cuál es la fase número 5? Bueno, ya peleamos, perdí en la batalla, medio me dejaron golpeado, malherido, pero sobreviví. Entonces venían los samuráis y que decían, a ver, sí, perdí, no sé, un pie, me quebraron las costillas, me golpearon, perdí a mi familia, pero ¿qué voy a aprender de esa batalla? Entonces, la organización también se tiene que tomar el tiempo de analizar qué perdió y qué puede mejorar en esa batalla que acaba de tener. Y eso es lo que nos dice la fase de recuperar. Se centra en restaurar las capacidades normales, operativas, después del incidente. Ya pasó lo peor. Ya nos robaron, ya hice todo lo que tenía que hacer para mitigar el impacto de eso, pero hey, se llevaron la base de datos de los clientes y es momento de reconocerlo, de transmitirlo, pero sobre todo de saber qué voy a hacer para que no me vuelva a pasar. Se implementan esas medidas para reconstruir el sistema afectado. El supermercado se quedó sin servicio, no había sistema de inventario. Pero yo a partir de este respaldo de hace 3 días voy a empezar a operar. Ni modo, estos últimos 3 días ya vamos a ver cómo lo recuperamos. Pero por favor, levantemos ese sistema. Se me fue la energía en la casa. Bueno, ya se fue, pero tengo la batería de respaldo. ¿Qué voy a aprender de ese evento? A siempre cargar mi computadora cuando yo sé que tengo que dar un webinar, por ejemplo. Me pasó que me robaron dinero en mi tarjeta de crédito. ¿Qué voy a aprender? Voy a aprender que cada vez que yo vaya a pagar, yo me voy a acercar al POS. No voy a esperar que el mesero llegue, se la lleve y a saber qué sucedió y pasó media hora y yo no se la vuelvo a pedir. Voy a aprender que las credenciales de mi tarjeta de crédito no las voy a ingresar en cualquier sitio que aparezca. Voy a aprender que no le voy a dar clic a los enlaces que me están llegando a través de mensajes de texto, de gente que no conozco, incluso de la gente que sí conozco. Porque ¿cuántos ataques han habido de suplantación de identidad? Hey, me está escribiendo mi mamá, le voy a contestar. Dice que le dé clic aquí y le doy clic. Resulta que no era mi mamá. Resulta que a ella le habían atacado y se hicieron pasar por ella para que yo confiara en ese enlace y diera mis datos. A las organizaciones también les ocurre. ¿Y cuáles son las preguntas que nos hacemos aquí? ¿Se ejecutaron aquellos planes de incidentes que dijimos que íbamos a hacer? Mire, la verdad es que no los hicimos porque yo ni los conocía. No los hicimos porque es que yo voy entrando a la compañía. Tengo 2 semanas de estar trabajando aquí. No los hicimos porque no estaban actualizados. Ahí decía administrador de seguridad, pero nunca encontramos quién era el administrador de seguridad. Hay un árbol telefónico, pero yo marqué todos los números y ninguno me contestó y decía que están desactivados. Hay que actualizar esos planes de respuesta. ¿Cómo se están gestionando las relaciones públicas y de reputación de la organización? ¿Cuántas empresas se ven en la obligación de tener que emitir un comunicado y diciendo, bueno, sí, nos robaron la base de datos, la afectación ha sido A, B y C? De ahora en adelante, las medidas que vamos a implementar es 1, 2 y 3. Ellos no lo hacen solo porque hay gente de comunicaciones y mercadeo y relaciones públicas que les está diciendo, hey, saquemos una disculpa. Lo hacen porque seguramente tienen un ente regulador a nivel gubernamental que me está auditando y yo tengo que hacer eso como parte de la mejora continua. Y ahí lo voy a conectar con ISO 27000, que es otro marco de trabajo que me habla justamente de seguridad y me dice, hay que tener una mejora continua constante. Todos los días recibo ataques, pero es que también todos los días la tecnología evoluciona y tengo nuevas formas de ataque y tengo nuevas formas de contrarrestar esos ataques. Importante que estemos al día, importante que haya una mejora continua. Ahora hice lo que hice de una manera. Mañana, ¿cómo lo voy a hacer mejor? Y esa es la pregunta que se tienen que hacer constantemente las organizaciones. Y nosotros, como usuarios, también las tenemos que hacer. Estoy suscrita a un boletín donde me envían las buenas prácticas, pero no solo las voy a leer, las voy a poner en práctica en mi vida personal. Ya me pasó que le di clic a un enlace en un correo electrónico. No lo voy a volver a hacer.
Esa es la buena práctica que tengo que realizar. Se comunican las actividades de recuperación a las partes interesadas. Sí, se robaron la información de los clientes. Bueno, a los clientes afectados les voy a tener que mandar un comunicado. Ellos tienen que saber qué fue lo que sucedió. Tengo que ser responsable con esa tercera parte y ser transparente ante los entes regulatorios, ante los accionistas. Miren, señores accionistas, hemos tenido este incidente de seguridad. Es probable que a nivel reputacional de imagen de la organización se vea dañada. Y eso obviamente repercute en que las acciones van a bajar. ¿Por qué? Porque tenemos que ser transparentes. Hacia los empleados de la organización, compañeros, nos acaba de suceder esto. Por favor, quédense tranquilos. Nada más fue información, por ejemplo, de la organización, pero voy a ser transparente con ustedes. Sucedió A, B y C. El análisis que tenemos es este. En los próximos días les vamos a dar a conocer más. Porque qué triste es cuando uno está trabajando en una organización que se ve envuelta en un incidente de seguridad, que todo el mundo se dio cuenta y uno como empleado ni siquiera sabe qué está pasando. Y es muy normal y común que los amigos, que los familiares le vengan a uno a preguntar, mira, ¿y qué está pasando ahí donde trabajas? ¿Y qué es lo que normalmente pasa? Fíjate que no sé. O sea, me di cuenta que tal cosa, es que me chambrearon tal otra. Y entonces tiene que haber información oficial de qué es lo que realmente está sucediendo. Y bueno, finalizando entonces, ¿cómo me convierto en ese último samurái de la seguridad para proteger la información de mi organización o para proteger mi información personal? Número uno, identifico amenazas. Soy consciente del entorno. Soy consciente de las nuevas tecnologías que están saliendo. Defino tácticas y estrategias. No soy perfecto, me va a pasar. ¿Qué es lo que voy a hacer para impedir que me pase? ¿Cómo me voy a defender? Voy a poner un muro de papel alrededor de mi información, de mis contraseñas. Voy a hacer contraseñas débiles. O, por ejemplo, voy a empezar a utilizar factores de autenticación. Siempre tengo que estar alerta. Siempre tengo que estar dudando de la información, si es veraz que me está llegando a mi correo electrónico, a mi celular, si es veraz o no. Cuestionémonos esos comunicados, leamos el remitente. ¿Son sitios seguros? ¿Qué es un sitio seguro? Debo pelear la batalla, ni modo. Me pasó, me robaron la información, se filtró mi contraseña. ¿Cómo doy pelea a esa batalla? Como organización, ¿qué es lo que voy a empezar a hacer? ¿Se metieron por una puerta abierta? Voy a cerrar las demás, no me voy a quedar esperando que se metan por todas. Y sobre todo, aprendo de esa batalla. No me quedo, bueno, sí se filtró, pero a ver, ojalá Dios mediante no suceda nada. No, aprendo de esa batalla, tomo medidas para que no me vuelva a pasar. Implementamos marcos de ciberseguridad. Señores, ya están hechos, ya es algo que existe, no es algo que yo un día me voy a sentar y voy a empezar a pensar cómo protegerme. Ya hay marcos que me ayudan a proteger las organizaciones y que incluso me ayudan a mí como usuario a proteger mi propia información. Y sobre todo, buenas prácticas. Nunca se nos olvide que todas esas medidas que nos dicen los marcos de seguridad terminan siendo una buena práctica, que no solo es de leerla y olvidarla, sino que estén presentes en nuestro día a día. Y con eso paso a la sección de preguntas. Si por ahí me pueden ayudar, por favor, Luis, Valeria, o Karen. Sí, ahorita. Bueno, agradecemos a nuestra ponente por tan enriquecedora información y no cabe duda que esta información es muy valiosa en la actualidad. Sin embargo, es un tema bastante amplio y con muchas dudas. Es por eso que este espacio será para ello. Si alguna persona tiene alguna pregunta, puede levantar su mano y le cederé la palabra o bien escribir en el chat para dar lectura al ponente. Yo tengo una pregunta. Adelante.
Ok. Yo estoy al tanto de filtraciones que hay de parte de bases de datos, ¿verdad? Y más que todo lo ponen en diversas redes sociales, ¿verdad? Entonces, yo estaba viendo que se filtró la base de datos de SVNet y se filtraron todos los clientes que ellos tienen y los links y quienes habían comprado los dominios, ¿verdad? Entonces, nosotros como clientes de una empresa que ha sufrido una vulneración, ¿qué pudiéramos hacer en este caso como clientes? Bueno, hay tres, creo yo, puntos importantes. Primero, dudemos primero de esa filtración, porque ahora todos los días resulta que se filtra una base de datos y que como pueda ser verdad, pueda ser mentira. Entonces, lo primero es acerquémonos con ese proveedor, con ese aliado. Realmente sí ocurrió un incidente de seguridad. Número dos, los contratos no están hechos solo para que el abogado lo firme o que el representante legal lo firme. Hay una sección en los contratos donde yo tengo que tener penalidades, donde yo tengo que tener una sección, por ejemplo, de auditorías, que el proveedor me permita hacerle auditorías constantes. Hay una sección donde repartimos actividades, le voy a llamar yo, no culpas, sino actividades a realizar una vez suceda un incidente de seguridad. Pero por ahí la gente dice, bueno, al final del día el contrato es un papel y eso es muy cierto. Lo podemos firmar, todos estamos de acuerdo, pero cuando ocurre el incidente no voy a esperar a que un juez me diga qué es lo que tengo que hacer porque ahí se nos fueron 2, 3 meses fácilmente. Tengo que tener acciones. Y aquí la pregunta, Luis, es que como organización, ¿qué pasa si se filtra la base de datos del proveedor con el que estoy trabajando? Esa es la pregunta que como organización nos tenemos que hacer. Porque recuerden que la responsabilidad no es del tercero. Sí es del tercero, pero el impacto termina siendo mío. Entonces, ¿dónde están mis planes de respuesta para cuando al tercero le ocurra algo? Y por ahí hay muchas también certificaciones que así como estamos viendo el marco de NIST, hay otro montón de certificaciones que los proveedores están en la obligación, voy a decir yo, de sacar o de tener esas credenciales cuando a mí me oferten un servicio. No me voy a ir con mi amigo que es buena onda y que tiene una empresa. Voy a ir con esa empresa que profesionalmente me diga, yo tengo implementadas todas estas medidas y te garantizo este nivel de seguridad. Entonces, pero creo yo que ahí la pregunta importante, Luis, es qué plan yo como cliente voy a hacer y adelantarme a esa pregunta, no hasta que suceda, sino antes, ¿qué voy a hacer yo si se filtra la información de mi tercero, por ejemplo, en este caso? No sé si por ahí te contesté la pregunta. Sí, sí, perfecto, gracias. Gracias, Luis. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si por ahí no hay preguntas o nos quedó todo claro o los perdimos más, pero igual ahí quedan mis contactos por si tienen dudas. A mí no me queda más que agradecerles nuevamente este espacio. Para mí es de verdad un gran placer haber estado con ustedes. Disfruto mucho estar con todos ustedes. Lástima que es a través de este formato, hubiera sido mejor en lo presencial, pero agradecerles un montón la asistencia, el tiempo y haberme dado un poquito de su espacio. Y nuevamente a la universidad, pues agradecerle la invitación. Y también invitarlos a que se suscriban a las redes sociales de ISACA. Nosotros somos una asociación que constantemente estamos generando contenido para ayudarle a las organizaciones, para hacer conciencia en los usuarios de todos estos temas relacionados a la ciberseguridad. Así que muchísimas gracias a todos. Ok, no cabe duda de que la información que ha proporcionado la licenciada Ana ha quedado clara, así que continuando con la agenda, procederemos a la entrega del certificado del ponente, ya que agradecemos la ayuda e información que hemos tenido por parte de nuestros invitados de honor en este día, el cual le extendemos un reconocimiento especial como agradecimiento a su apoyo en este evento. El certificado reza de la siguiente manera. El certificado de reconocimiento se otorga a la licenciada Ana Guadalupe Figueroa Aristondo por haber brindado el webinar Ciberseguridad, el último samurái. Dicho webinar se ha desarrollado el 28 del sexto mes del 2024, con un total de 1 hora y 30 minutos pedagógicos.
Muchas gracias, Valeria. No, ya saben. Y como parte del espacio publicitario, este, vamos a exponer una información del futuro congreso. Claro que sí, muchas gracias. Tengo aquí el perrito, permítame. Solo lo voy a tranquilizar. Ok, no hay problema. Perdón. Bueno, gracias a todos por su presencia. La verdad que agradecemos a la UDB por el movimiento que tiene con sus estudiantes. Gracias a estas personas que estuvieron en estos minutos con este tema súper importante. Y fíjense que a mí me complace anunciarles a todos los estudiantes que están ahorita conectados en que ISACA, ¿verdad? Como tiene convenio con la UDB, pues estamos nosotros coordinándonos y trabajando para ustedes para un congreso de estudiantes que va a ser ahí en la UDB, Soyapango, ¿verdad? Aquí el objetivo que tiene el congreso pues es fomentar toda esta importancia que tiene la seguridad hoy en día, no solo para los estudiantes, sino que para estudiantes, para docentes, para profesionales, bueno, ustedes, futuros profesionales de informática, y así poder saber un poquito más sobre esta parte de riesgos informáticos, controles, prácticas, etcétera. Durante este congreso vamos a tener diferentes temáticas, como la parte de auditoría de sistemas, la seguridad también, la ciberseguridad, como la que acaba de tener ahora nuestra charla, también los riesgos informáticos, la inteligencia artificial, entre otros temas. Vamos a invitar a profesionales no solamente que tengan esta parte teórica, sino que práctica, profesionales que están en el campo, ¿verdad? Que se están ahí dando duro con esta parte de la seguridad, porque esto no acaba, ¿verdad? Esto es constante, así como lo hemos visto ahora. Así que les invito a todos ustedes a participar activamente en este evento que vamos a tener en agosto. Vamos a dar poquito a poco más información sobre este congreso. Esténse pendientes de bueno, de las redes de la UDB. También se va a hacer llegar información a sus correos, la invitación, así que todos cordialmente invitados a este congreso que sin duda va a ser de mucho provecho, ¿verdad? Así que gracias muchachos por estar presentes en esta conexión. Gracias. De esta manera cerramos con broche de oro nuestro evento, no sin antes agradecer al capítulo de ISACA San Salvador y a nuestra junta directiva por la gestión de este webinar, a nuestra asesora de la asociación, la ingeniera Carmen Morales, a la dirección de la Escuela de Computación y hacia nuestra magnífica ponente, licenciada Ana Figueroa. De esta manera, queremos agradecerles a nuestros oyentes. En pantalla se muestra un QR y el chat que está en el link. Se encuentra el formulario de asistencia. Esto con objetivo de asegurar su participación y certificado para cada uno de ustedes. Sin más que agregar, les invitamos a que sigan las redes sociales del capítulo de ISACA San Salvador y ASEC para estar enterados de futuras actividades como esta. En nombre de la Junta Directiva de ASEC y al capítulo de ISACA San Salvador, agradecemos su participación. Les deseamos éxitos en este nuevo ciclo y un feliz día. Muchas gracias a todos.